¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas novedades en esta ocasión. Tenemos nuestro programa. Vamos a empezar ahora con el programa de Lumen Regina, la luz de la reina. Damos inicio con la bendición de la Virgen, con una previa oración para que este programa llegue a todas las almas y sea del agrado de ustedes. Agradecemos a nuestros amigos de Arequipa que nos apoyan en la parte técnica y desde Lima una servidora y también invitar aquí nuestra hermana Natividad, que ya ustedes la conocen. Bienvenida, hermana. Muchas gracias por la invitación y todo lo que se trata así, para hablar de la Santísima Virgen María siempre, para defender todo lo de ella y hacer caer en la cuenta a las personas los errores que a veces tienen. Entonces, por eso estos programas también ayudan muchísimo a que crezca en nosotros y aumente en nosotros el amor a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Así es. Eso que acabas de decir, hermana, es muy importante, toda vez que tiene que ver con la Virgen, el defenderla, el acudir a ella, el rezarle, pues todo eso implica una relación que hay con la Madre de Dios como hijos suyos. Nosotros también somos hijos suyos y por lo tanto tenemos que orar y encomendarnos a ella cada día y también ofrecerle este programa, por ejemplo, lo ofrecemos con esta intención de reparar su inmaculado corazón. Ese corazón de madre traspasado por 7 espadas, 7 espadas de dolor que continuamente hombres ingratos, sus hijos que somos nosotros, que a veces somos ingratos y atravesamos el corazón de nuestra madre con nuestras ofensas, con nuestros olvidos e ingratitudes. El tema de hoy se llama La Virgen María, el gran milagro de Dios. Qué tema tan bonito, el gran milagro de Dios, el gran don de Dios para la humanidad. ¿Qué sería, hermana Natividad, de la humanidad sin ella? Vamos a ver. Es como que uno diga, pues unos sin madre, pero esa clase de madre, imagínense. Así es. El dogma de la maternidad divina consiste en que la Virgen María es verdadera Madre de Dios, por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a luz a Jesucristo. No en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. Si bien es cierto, la Virgen María es el gran milagro de Dios, es el gran milagro, ¿por qué? Porque nuestra Madre Santísima, creada sin pecado, sin mancha, siendo inmaculada, fue digna Madre de Dios, la única criatura, es la única que fue concebida sin pecado. Dirán, ¿pero cómo? ¿Y por qué nosotros sí hemos nacido sin pecado, con pecado? Porque fue querer de Dios elegirse una madre y pudo Él, porque tiene el poder, tiene todo el poder de crearla inmaculada. De crearla inmaculada con todas las virtudes, con todas las gracias, la llena de gracia, la rebosante de gracia. Hermana, y qué bonito que mayormente, pues, los hijos se parecen o a su papá o a su mamá. Pero imagínate cuando nosotros vemos esos cuadros del Sagrado Corazón de Jesús, inspirado, por supuesto, diremos, pero qué bella no sería la Virgen María, porque el rostro, la cara que tenía, de parecerse a quién, pues solamente era ella, porque Papá Dios, pues como Papá Dios es de espíritu purísimo. Sin embargo, esa belleza de nuestro Señor y esa profundidad en su mirada de Él, pues era nada más y nada menos que de la Santísima Claro, Virgen María. Ese reflejaba totalmente las facciones, esos ojos, ese rostro bello, esa dulzura que irradia el rostro de María, también Jesús lo irradiaba. Pero nosotros también podemos pedirle a la Virgen Santísima que la irradiemos, de tal manera que quien nos vea, como decía Teresita González Quevedo, Madre mía, que quien me mire te vea, que seamos transparentes, que podamos irradiar a María. Bien, penetraba, dice profundamente el Padre Molina en este dogma mariano de la maternidad divina. El Padre Molina, fundador, ¿no?, y inspirador de estos medios de comunicación, decía: ¿de dónde a mí que venga la Madre de Dios a mí?
Una palabra encierra todo lo que hay en María de más excelente. Madre de Dios. Pareciera que de esta palabra, de este principio, se derivan todos los demás privilegios de María. Madre de Dios. Esta palabra da unidad a todo el mundo de María. María sale de aquí y toda ella está destinada aquí. Madre de Dios. Qué título tan hermoso. Y no hay mayor. Ser Madre de Dios es el máximo de los títulos de María. Esta palabra da inteligibilidad a María y a todo el mundo de María. Todos los privilegios y excelencias concedidos a María son debidos a su maternidad y son destinados a su maternidad. Por ser Madre de Dios, las excelencias, los oficios y misiones de María son paralelos a los de Jesús. Como una madre está íntimamente ligada a su hijo, así María está en todo íntimamente asociada a Jesús. Así es. Y como decía la hermana Natividad, si bien es cierto Jesús, nuestro Señor, se parecía a su madre, también estaban tan unidos en la misión que Dios les había encomendado. Él, redentor de la humanidad caída, y ella, co-redentora. Y como el título de madre, qué corredentora tan poderosa tenemos. Es tanto su poder que todo lo que María pide a Jesús, Él se lo concede. ¿Recuerdan las bodas de Caná? ¿Recuerdan cuando no hay vino? Le dice a su hijo. Y aunque su hijo aparentemente pareciera no atender, luego dice a los criados, pues, que quienes le trajeron las botijas de agua, las convirtió en vino. Y la Virgen Santísima simplemente dijo, haced lo que Él os diga. Pero ya sabemos que el corazón del Hijo ama tanto a su madre, a su Santísima Madre, que no desoye aquellas súplicas que ella hace por nosotros los pecadores, por nosotros los frágiles, los débiles, los necesitados, los que no podemos. Por eso Dios nos ha dado una madre, para que seamos fuertes, para que podamos caminar en pos de su Hijo Jesús, llevando la cruz de cada día. Jesús es el lugar de referencia de María. Lo que es María lo puede sacar mirando su punto de referencia que es Jesús. ¿Y cómo es Jesús, hermana? Pues fíjese acá lo que dice, la maternidad divina, concepto clave para explicar y dar a conocer lo que es María. María es elegida por Dios para madre de su Hijo. Cuando Dios llama a María a la existencia, la llama para madre de su Hijo. Y por medio de la maternidad entra Dios en el mundo. Oh, puerta feliz, exclama Santo Tomás de Villanueva, por la cual entró Dios en el mundo y el hombre entra en Dios. Puerta del cielo y puerta del mundo, puerta de Dios y puerta del hombre. Por esta puerta entra Dios en el mundo del hombre y por la misma entra el hombre en el cielo, el mundo de Dios. María, la Madre de Dios para todos y para todos ha sido hecha puerta. Así es que, queridos hermanos, nos podemos coger de esa puerta. Imagínate tú que se encuentre ahí el Señor. Este se ha portado mal, este ha sido un trasto en el mundo, pero hijito, mira, se está arrepintiendo ahora. Pero mamá, ya. ¿Y Jesús qué va a hacer? Conceder, ¿no? Conceder. Acepta porque su madre le pide. Así es. Recordaba este ejemplo que puede ayudar mucho a las mamás. Una madre que oraba mucho a la Santísima Virgen, eso, le pedía mucho, le pedía por su hijo, era un poco díscolo, un poco desenfrenado. Y de repente un buen día le dice, mamá, me voy a la guerra. Qué susto que se llevó esa pobre madre, porque en esas condiciones no iba a misa, no tenía prácticas religiosas, en una palabra, alejado totalmente de Dios. Para una madre, qué preocupación. Va a la guerra, pero ¿qué sabemos si regresará? La señora, pues pidiéndole a la Virgen, lo encomendó. Desafortunadamente, cuando empieza el enfrentamiento, el pobre joven, pobre muchacho, falleció. Esta mamá se vuelve hacia la Virgen y le dice, Madre Santísima, pero
te he pedido tanto por mi hijo, he rezado tanto por él, y ahora está muerto. ¿Y en qué condiciones? ¿Se habrá convertido? ¿Estará condenado? ¿Qué situación? ¿Qué dolor? ¿Qué angustia? ¿Qué crees, hermana Natividad, que hizo la Virgen Santísima? Pero Escuchémoslo. Hizo claro, la Virgen, pues nada, la Virgen Santísima miró a su hijo y le dice, pero hijo mío, esta madre siempre ha orado por su hijo, siempre me ha pedido, me lo ha encomendado tanto y ahora no se puede perder. Esa alma no se puede perder. Bueno, pues sabemos que ese yo creo hijo, que en ese rato, hermana, nuestro Señor le diría, pero tú no lo ves que ha sido un trasto, que mira cómo se portaba, que mira lo que hacía, y la Virgen ahí detrás. Pero hijo, fíjate. miren, ustedes sepan qué pasó. Eso ya lo supieron la mamá por revelación, lo supo la madre por revelación, que antes de morir, este joven tuvo la visita de la Virgen Santísima, tuvo la visita gracias a esas oraciones que la mamá hacía, alcanzó la gracia de la confesión, se pudo confesar, se pudo arrepentir y murió en gracia. De tal manera que esto es muy estimulante para tantas madres, para tantos padres que muchas veces sufren de ver a sus hijos en tal situación, pero si los papás son perseverantes, si la mamá ora, el papá ora, esas almas no se pierden, aunque los veamos realmente mal. Dios no falla, nunca falla, y la Virgen Santísima nunca va a fallar una oración, no va a dejar de escuchar la oración de una madre suplicante. Hermana, me viene a la mente lo que usted está diciendo con respecto a la súplica de una madre, porque imagínese, si yo tengo un hijo trasto, en concubinato, encima con hijo, encima en una secta, ¿qué va a salir de ahí? Imposible, hermana, ¿cómo va a ser? Ese que va a cambiar, ese no se va a convertir. Pero una madre no se cansa de pedir y no se cansa de rezar y no se cansa de llorar para que se convierta ese hijo. Y ahora tenemos no solamente un santo, sino doctor de la iglesia, San Agustín de Hipona. Así es, así es. Realmente los regalos de María, por eso es que es el gran milagro de Dios, ese milagro que debemos valorarlo, ese milagro que debemos respetarlo, ese milagro que debemos mimarlo, podríamos decir así, como hijos mimar a nuestra madre y darle contento. Dice San Lorenzo de Brindis, María, el gran milagro de Dios, milagro físico, madre en la virginidad, milagro de santidad, fiel hasta el Gólgota, milagro de excelencias, asunción en cuerpo y alma, coronación como reina de cielo y tierra. María, la llena de suficiencia, la colmada de eficacia, la deslumbrante de excelencia. Y por último, digamos con San Juan Damasceno, grandes santos, muy amantes de la Virgen, decía, Dios ha hecho muchas cosas grandes en el mundo, pero nada ha hecho tan excelente y magnífico como la Virgen María. Se mezcló sustancialmente con ella y salió de sus entrañas como fruto de esta unión, hecho hombre perfecto. Nadie consigue la salvación si no es por ella. Nadie puede obtener el don de la gracia sino por ella. Si no, escuchemos cuando la Virgen Santísima, en las apariciones de Fátima, recuerden, cuando la Virgen Santísima en todas las apariciones, les pide que recemos el rosario constantemente, pero también cuando Jacintita le dice a Sor Lucía, ¿no? Que todas las gracias se la pidan a ella, que todo se lo pidan a ella, porque es el querer de Dios. Jesús, su divino Hijo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, quiere, es su deseo de Dios que todo se lo pidamos por intermedio de su Santísima Madre. Algunos dirán, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser directamente? Yo quiero ir directamente, no quiero ir por intermediarios. Muy bien, si usted quiere que su súplica, su petición tarde un día,
O si usted quiere que su súplica tarde muchos años, depende de usted. Si usted quiere algo pronto y rápido, acuda a María. María Santísima intercede por nosotros y es inmediato. La Virgen Santísima nos consigue de Dios todas las gracias que necesitamos. Bien, hermana, vamos a irnos a una breve pausa y regresamos con nuestros amigos en nuestro programa Lumen Regina. Ya volvemos. Hola amiguitos, ¿alguna vez han pensado en cómo podemos agradar a Dios en todo lo que hacemos? Hoy les voy a contar la historia de una mujer santa que siempre buscó hacer la voluntad de Dios. La presento. Es Cayetana Sterling. Una niña alegre y generosa. Cayetana nació el 26 de junio de 1827 en Italia, en una familia muy humilde, pero llena de amor y fe. Desde pequeña le encantaba ayudar a los demás y siempre confiaba en Dios. Era una niña muy especial, un gran amor y una gran prueba. Cuando tenía solo 16 años, se casó con un joven viudo que tenía 3 hijitos. Cayetana llenó ese hogar de alegría, amor y esperanza. Incluso estaba esperando un bebé, pero un día Dios permitió que una gran prueba llegara a su vida. Su esposo falleció y poco después también su pequeño bebé. ¿Saben qué hizo Cayetana? En lugar de rendirse, encontró fuerza en la oración. Decía: Dios, ayúdame a seguir adelante y hazme saber qué quieres de mí. Un nuevo esposo, Dios. Después de mucho rezar, preguntando a Dios el camino a seguir, vio que su vocación era la vida religiosa y hacer de Dios su único esposo. Ingresó en las Canosianas de Bassano, pero a los 5 meses de noviciado, donde era feliz, murió su madre. Tuvo que regresar a casa para hacerse cargo de sus hermanos menores. Al fin, a los 33 años, empezó a dedicar su vida a ayudar a los pobres y a las personas que más lo necesitaban. Un gran corazón para servir. Con mucho amor y trabajo, Cayetana fundó una congregación llamada Las Hijas de la Divina Voluntad. Ella y sus hermanas se encargaban de cuidar a los pobres y enfermos en un lugar llamado El Hospicio. Siempre lo hacían con una gran sonrisa y mucho cariño. El final de su historia en la tierra. Cayetana vivió su vida siempre confiando en Dios y ayudando a los demás. Falleció el 26 de noviembre de 1889, rodeada de sus hermanas, quienes la querían muchísimo. Ha sido declarada beata y es un ejemplo para todos nosotros. Un mensaje especial para ti. Cayetana nos enseña que aunque tengamos días difíciles, siempre podemos ser felices si confiamos en Dios y dedicamos un ratito a hablar con Él en la oración. Así encontraremos la verdadera alegría. Tú también puedes ser como Cayetana. ¿Qué cosas lindas puedes proponerte para agradar hoy a Dios? Querido amigo de NS Radio Lima 1180 AM, nos permitimos informarte que nuestra señal está en peligro de salir del aire, ya que a la fecha estamos debiendo un mes del consumo de energía de transmisor y 3 meses de arriendo de la ubicación de la antena de la radio. Y nos veremos obligados a apagar nuestros equipos de transmisión. Recurrimos a tu generosidad para solicitarte una ayuda de emergencia para hacer estos pagos. Estamos seguros que la providencia de Dios actuará a través de los corazones generosos como el tuyo. Contamos contigo. Mayores informes al 240-0039 y al WhatsApp 949-732-878. Para tu generosa colaboración, también contamos con el YAPE 997-507-714. El Señor y Nuestra Señora del Encuentro con Dios te pagarán el 100 por 1 tu generosidad. En gracias y bendiciones.
Queridos amigos, nuevamente en nuestro programa Lumen Regina, un programa que nos da a conocer cada vez más a nuestra Madre Santísima. Y a través de este programa queremos, unidos con ustedes, poder reparar a nuestra Madre Santísima, porque nuestra vida debe ser vida de oración y reparación a nuestra Madre, quien cada día, en cada momento, muchas veces recibe ofensas de parte de sus hijos, que muchas veces estamos alejados de ella. Pero bueno, continuamos con este programa y sobre todo, tú que estás en casa o estás de repente en el trabajo, unámonos con un Ave María para reparar el corazón de nuestra Madre. Siempre, donde estemos, no tengamos vergüenza ni olvidos. En este caso, siempre presente en el corazón y en la mente a nuestra Madre Santísima. Vamos a leer ahora Victorias de María. ¿Qué nos dice? Es la revista Lumen Regina que nos trae estos temas tan interesantes, tan importantes de poder conocerlos para poder saber cómo comportarnos y qué hacer en favor de nuestra Madre. Ve la señora, en 1947, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, Europa se enfrentaba a sus trágicas consecuencias. Qué terrible lo que es la guerra. Millones de muertes, hambre, ciudades destruidas por los bombardeos. El caos reinaba en todas las ciudades. En este contexto tuvo lugar en Roma una de las apariciones de la Virgen más sorprendentes de la historia. Nos referimos a Bruno Cornacchiola. Nació el 9 de mayo de 1913 en Porta Metronia, Roma. El ambiente que se vivía en su casa era de una pobreza extrema. Su padre era alcohólico y pasaba temporadas en la cárcel. Su madre lavaba la ropa para poder mantener a la familia. Tenía muy poca formación. En 1936 contrajo matrimonio con Yolanda. Poco después de su boda, fue a luchar en la Guerra Civil de España al lado de los comunistas. Allí conoció a un alemán protestante que le inculcó su odio contra la Iglesia Católica. Qué terrible, eso realmente hace mucho daño. Recuerda Bruno, en 1939, cuando se acabó la Guerra de España, entré en casa, no tanto con el deseo de volver a ver a mi mujer y conocer a mi hija, cuanto con el afán de decirle que debíamos repudiar a la Iglesia Católica. Imagínense qué pesar, hermana Natividad, cómo esas ideas contrarias, dañinas, cómo hacen daño a otras personas que las escuchan, esos conceptos que se tiene en contra de la Iglesia, en contra de la fe. De tal manera que y uno se pone a pensar y uno dice, pero vamos a ver, cae en la cuenta. ¿Qué de malo te enseña o te hace o a dónde te lleva la iglesia? ¿Qué de malo hay? ¿Qué de mal te dice? Por el contrario, te dice el camino por donde debes de ir, por donde debes de estar atento para salvar tu alma, para colaborar con otros también para salvarla. Que reces un Ave María, que reces un Padre Nuestro. ¡Oh, qué largo! ¿Te vas a cansar? Pero bueno, y un Gloria, pues mira, y sin embargo la Santísima Virgen María, la paciencia que tiene y el detalle y la delicadeza, precisamente para que nosotros nos acerquemos más a ella. Ella es madre, pero si nosotros, hermanos, mira, no acudimos a ella, la verdad es así, nos perdemos, nos perdemos, porque una madre siempre, como vengan la gallinita con sus pollitos, ella con sus alitas está atrayendo a sus pollitos cuando siente por ahí algún ruido medio sospechoso de alguien que se pueda llevar sus pollitos o se los pueda comer, y entonces ella está arrimando con su alita. Imagínate la Virgen María si no estará detrás de nosotros. Atenta. A ver. Así es. Escuchemos entonces qué es lo que le dice él después que volvió de la guerra a su esposa Yolanda. Yolanda dice, ¿pero cómo? Si has vuelto porque he rezado mucho con la niña delante del cuadro de la Virgen de Pompeya. Ella le está diciendo que él ha vuelto con vida justamente porque la Virgen lo ha protegido. Hay que tirar todo esto, dice él, quemarlo todo.
Grité como poseído. Esta fue mi vuelta a casa. El 13 de abril de 1947, Bruno ya abrazaba otra religión. Tenía que presentarse en público para hablar contra los dogmas marianos. Mira tú eso. El día anterior decidió llevar a sus 3 hijos a un campo donde pudieran jugar mientras él redactaba su discurso. Se quedó en un lugar aledaño a la abadía de Trefontaine, donde, según la tradición, San Pablo fue decapitado. Sus hijos se pusieron a jugar a la pelota cerca de una cueva. Continúa Bruno su relato. Carlos, Isla y Juan Franco comenzaron a jugar. Y yo, un poco apartado, me sumergí en la lectura de los versículos que había de escoger para escribir el sermón. Casi enseguida me llamaron. La pelota había desaparecido y yo tenía que ayudar a buscarla. Cuando volví, el más pequeño de mis hijos no estaba. Lo encontré a la entrada de la gruta. No solo estaba arrodillado, sino que tenía las manitas juntas. Como si rezase, miraba con sus ojos vivos, luminosos a la gruta, sonriendo, cuchicheando algo. Me acerqué más y oí las palabras. ¿Y qué decía? Vela, señora, vela, señora. Nadie en casa le había nunca enseñado tal oración. Los chicos estaban acostumbrados a rezar de pie sin unir las manos. Pero, ¿qué dices, Juan Franco? ¿Qué haces? ¿No te había prohibido estar aquí porque hay muy mal olor? El niño, en presencia de algo extraordinario que se me escapaba, no respondía, no se movía de su sitio y con una encantadora sonrisa repetía continuamente las mismas palabras. Vela, señora. Vamos a detenernos aquí para examinar, reflexionar un poquito hasta donde hemos leído. Esto es un acontecimiento, pues se trata de una aparición ante la reacción de este soldado que vuelve a su casa, encuentra a su esposa, a sus hijos, y la reacción primera es tirar todo lo religioso. Y ella le dice que justamente ella había rezado ante los pies de la Santísima Virgen por él, y él había vuelto porque gracias a esas oraciones él estaba con vida, él estaba allí presente. Y luego, fíjense cómo Dios, a través de su Santísima Madre, inspira a este caballero a ir de campo con sus hijos. Y ahí es donde estaba esta señora, esta Madre del Cielo, a quien él estaba rechazando. Aquí encontró él la respuesta. Hermana, continuamos leyendo. ¿Está quizás encantada la gruta? ¿Dónde está Isla?, pregunta él. Muy excitado la busqué. Isla, ven un poco aquí. La niña obedeció. ¿Qué quieres, papá? ¿Qué dice Juan Franco? ¿Qué hay allí dentro? ¿No ves nada tú? No, papá, respondió la niña de nombre Isla. Pero en el mismo momento cayó también ella de rodillas. Juntó las manos, la mirada fija hacia adentro de la gruta y justo como su hermanito decía, vela señora, vela señora. Excitado y enojado me dije, ¿por qué están ambos de rodillas y miran como hechizados? Fijos en la gruta, repitiendo las mismas palabras. Carlos, ven aquí, llamó a su otro hijo. ¿Qué hacen Isla y Juan Franco? ¿Habéis preparado este juego? ¿Por qué no dices también tú, vela, señora? Entonces Carlos respondió en tono despreocupado y bromista. No, ¿qué va?, dice él. Apenas pronunciadas estas palabras, Carlos cayó también de rodillas, con las manos juntas y la mirada luminosa, los ojos azules fijos en algo que le fascinaba.
¿Qué había dentro de la gruta? ¿Qué cosa captaba la atención de esos niños? Estaban en éxtasis, extasiados ante la presencia de algo sobrenatural. Y ese algo o alguien sobrenatural era la bella señora. ¿Es posible que os hayáis puesto de acuerdo para bromear conmigo? Preguntó el papá, sorprendido porque no encontraba respuesta, Claro. hermana, ¿verdad? Entonces, dice el papá, quise levantar a Carlos, que estaba junto a mí, pero no lo conseguí. Era demasiado pesado. Me acerqué a Isla y quise levantarla. Lo procuré con todas mis fuerzas, pero no lo conseguí. Parecía que pesaba quintales. Me invadió un terrible miedo y terror. Me acerqué al más pequeño y tampoco pude moverlo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo este padre? Comencé a llorar. ¿Qué sucede aquí? ¿Quién ha embrujado a mis hijos? Él dice que sintió miedo, sintió terrible miedo y terror. Me quedaba todavía una esperanza. Levanté los ojos al cielo y grité, Dios mío, sálvalos tú. Es el grito de un padre que estaba en una situación que no entendía. Apenas pronunciado este grito de socorro, todo alrededor se volvió oscuro. Caí a tierra, de rodillas, con las manos juntas. En la oscuridad apareció un punto luminoso. En el centro, una figura de mujer, llena de luz, de una belleza sin comparación humana. Sonrió maravillosamente como una madre dolorida y al mismo tiempo benévola, que quiere traer al buen camino al hijo culpable. Con una voz tan dulce que no tiene igual en este mundo, me dijo, soy la que está en la Trinidad Divina. Soy la Virgen de la Revelación. Tú me has perseguido. Ya basta. Entra en el redil santo. Al acabar la aparición, todos recobraron los sentidos. Los niños rodearon al padre diciéndole, ¿quién es esa bella señora? ¿Qué ha dicho? ¿Es la Virgen? Él contestó, después os diré todo. Vamos a detenernos un momentito y vamos a ponernos en el lugar de este padre. Este padre que ve a sus 3 hijos, a Juan Franco, al más pequeño, a Isla y a Carlos, de rodillas, manos juntas y extáticos. ¡Qué angustia! ¡Qué desesperación! Porque no podía ni levantarlos, no reaccionaban, no le hacían caso al papá, estaban en otro mundo. Es natural que este padre, ante la situación, era para desesperar, porque no sabía lo que estaba pasando. Sí, la verdad, hermana, que esto que es tremendo porque cómo la Virgen se vale de inocentes, por ejemplo, en este caso los niños, para que él como mayor y como papá termine de caer en la cuenta y él se vuelva niño en el sentido de que se baje de su criterio, de donde estaba, de esa manera de pensar, y la Virgen se vale de los niños, de los inocentes, de los que están puros, así como se valió de los niños de Fátima y como se valió también en Santa Bernardita y en tantas otras apariciones, para que veamos que la inocencia de los niños ayuda. Por eso uno también tiene que preocuparse de que el niño viva una vida inocente, no una vida ahí toda, yo qué sé, ahora con estas cosas tan feas que hay, incluso hasta en los juguetes. Así porque le damos cosas ahí, que metralletas, que no sé qué cosas. De violencia, ¿no? Claro, que esas cositas no, pero sin embargo, si uno lo lleva y lo ve
y lo llevan a la Virgencita, al altar, en la capilla. Mira qué bonito, cómo la criaturita desde pequeñito va aprendiendo ya a arrodillarse, a estar calladito, todo eso. ¿Qué Así importancia tiene todas esas cositas? Es muy importante, así es. Y bien, vamos a dejar un poquito en intriga qué pasó luego, cómo termina esta hermosa historia mariana. Vamos a una pausa y regresamos en breves minutos. Si te cuesta rezar el rosario, acá te dejo 3 tips para que nunca lo dejemos de hacer. Número 1. Si sabes que tu día va a estar lleno de actividades, lo que te recomiendo es dividir el rosario por partes. Por ejemplo, a la mañana rezar 2 misterios, al mediodía otros 2 misterios y a la tarde el último misterio. Número 2. Si te distraes tanto como me distraigo yo, lo que te recomiendo es ofrecer cada uno de estos misterios por una intención particular. Por ejemplo, rezar por algún amigo, por algún familiar que está enfermo, por algún trabajo, algún problema, algún examen, lo que sea, pero concentrarme en el misterio a través de esta intención. Número 3. No dejar el rosario para último momento, por ejemplo, para la noche. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a llegar cansadísimas de todo el día y lo que vamos a lograr es dormirnos. Así que te dejo estos consejitos para que siempre lo recemos. ¿Por qué? Porque rezar el rosario es estar de la mano de María. Y si estoy de la mano de María, todo se hace más fácil. Ánimo que se puede. Hay muchas personas que realmente necesitan de atención y muchas veces no tienen ni los profesionales que puedan atenderlos con el corazón. Nosotros en general somos un equipo que venimos a hacer trabajo no solamente social, sino también un trabajo ya especializado en este hospital desde el año 2018, incluso unos años antes, que gracias a la colaboración de la doctora Aimee Carrasco, que es la jefa del departamento de odontología en este hospital, ella fue la que nos convocó desde un principio y mediante un convenio nosotros realizamos tratamientos de atención odontológica integral en sala de operaciones en pacientes pediátricos y también pacientes con alguna alteración sistémica. Bueno, el doctor Cristian nos invitó a todos los ingresantes de la especialidad de odontopediatría a ser partícipes de esta hermosa actividad que ofrece, ¿no?, el hospital. Gustosamente yo ofrezco mis dones y mi tiempo y la habilidad que tengo, ¿no?, para poder solucionar los problemas en los pacientes, ya que la mayoría no tienen la capacidad ni la disposición adecuada para poder ofrecer o aceptar tratamientos odontológicos, ¿no? Bueno, hemos decidido en coordinación con la hermana Maura, con el hospital, con la universidad también, San Antonio Abad, organizar esta campaña de odontopediatría, aprovechando que los niños ahora están de vacaciones. La verdad, organizarlo, implementarlo, atender a los pacientes es cansado, es sumamente cansado, pero no hay nada más gratificante. Y yo como odontopediatra, ver la sonrisa de un niño no tiene precio. Y lo que se ve es bastante afluencia de los pacientes y son pacientes de bajos recursos que ya sacaron sus citas anteriormente para este tipo de campaña. Unos días atrás vi la publicación en el estado de una compañera del Cusco. Bueno, vi la publicación y decidí, sin pensarlo, decidí colaborar con esta campaña. Mandé un mensaje al WhatsApp del hospital, me respondieron rápidamente y me dijeron que al día siguiente podía ir para una entrevista. De ahí fui al directorio, donde estaba la directora del hospital, me entrevistó y me aceptó felizmente.
Es por ello que me encuentro acá colaborando con las hermanas, colaborando con los doctores, que todos lo hacen estoy ahí colaborando y todos lo hacen sin interés alguno, colaborando con la población cusqueña. Yo les invito a todos los colegas profesionales en salud en general, no solo odontólogos, sino profesionales en medicina, técnicos en todos los ámbitos de la medicina, que puedan colaborar con esta noble causa. ¿Qué tal, amigos? Volvemos nuevamente a nuestro programa Lumen Regina con las victorias de María. Habíamos empezado a narrar la historia de la Bella Señora, la aparición en Italia de la Santísima Virgen a una familia. Y ahora vamos a ver, ya que prácticamente el final de la historia, para que no se queden con la incertidumbre. Dice el papá a la familia, porque los niños preguntaban, ¿quién era? ¿Con quién hablaste? Y los niños, se ve que solo el papá pudo darse cuenta. Después os diré todo. Entran en la iglesia de la abadía cercana y mostrándoles el sagrario dice a sus hijos, antes os decía que Jesús no está ahí y os prohibía rezar, pero ahora os digo que Jesús está ahí a adorarlo. A partir de entonces, Bruno renunció a sus creencias, porque estaba alejado de Dios, Claro. y recorrió el mundo entero dando testimonio sobre el amor a María y a la Iglesia, la obediencia al Papa y el amor a Jesús Eucaristía, que son justamente la devoción a la Virgen, a la Eucaristía y el respeto y obediencia al Santo Padre, pues la Iglesia Católica lo guarda, lo conserva y lo vive, que es distinto a muchas agrupaciones que no lo hacen, ¿no? Actualmente existe allí un gran santuario dedicado a la Virgen de la Revelación, donde ocurren grandes milagros de curaciones y conversiones para gloria de Dios. En 1997, San Juan Pablo II aprobó el nombre del lugar como Santa María del Tercer Milenio en las Tres Fuentes. Fíjense qué hermoso. Así es que los niños le llamaban a la Virgen Bella Señora. Es realmente tan hermosa, como decía Santa Catalina Labouré, Santa Bernardita, San Juan Dieguito. Todos los que han visto a la Santísima Virgen dicen que es muy hermosa. Es que no nos podemos imaginar, la belleza humana dista mucho de la belleza sobrenatural. Y la Virgen Santísima, como ya está en la gloria de Dios, su belleza sobrepasa lo imaginable. De tal manera que seamos buenos hijos para que un día podamos contemplarla cara a cara. ¿Qué será cuando lleguemos al cielo y la veamos? Realmente correremos hacia ella, abrazarla. Sí, y uno no sabía qué reacción, de repente se cae ahí, plum, como desmayado ahí de la impresión de que no puede ser que la esté mirando así en vivo y en directo, y que a veces inclusive hay imágenes tan bien logradas, ¿no? Inspiradas por Dios, por supuesto, a ese artista, porque es que parece que ya nomás le falta eso, hablar, nada más, porque la ves, pero tan penetrante, tan madre, tan que te habla, interiormente te habla, Claro, porque claro te que lo sí. dice. Así En es. esa experiencia que yo le conté, hermana, cuando estuve en Barcelona y voy a una capilla y entro y estaba el sagrario ahí al frente, pero cubiertito así. Yo me arrodillo porque me imaginaba que ahí estaba, pues no había nadie. Y bueno, no era la hora seguramente de que vayan, pues no era hora de la misa, por supuesto. Y que uno sienta por dentro que le diga, que le diga, ¿no? ¿Quién va a ser? Jesús mismo, porque te dicen, estoy muy
solito. Justamente por eso tenemos que acompañarlo. Entonces, tenemos que con la claro, Virgen, ¿no? claro, a Acompañar visitar a los Jesús, sagrarios que están desagraviarlo solitos, también. desagraviar y rezar el rosario que ha pedido la Exacto, Virgen. así es, así es. Como tú dices, el Señor necesita nuestra compañía, porque Él se ha quedado en los sagrarios justamente por ti y por mí, porque quiere que estemos con Él, que hablemos con Él. Vamos a contarles, a ver, hermana Natividad, cuéntanos la historia del Santo Cura de Ars, muy breve, sobre las 3 Ave Marías. A ver qué nos dice. Que dice, interesante, fíjate, del Santo Cura de Ars, o sea, San Juan María Vianney, se refiere a que cuando solo tenía 3 añitos y apenas sabía hablar, oyendo sonar la campana del Ángelus, que eso, bueno, tenemos que estar atentos porque verdaderamente sí que suena en los horarios. Entonces dice, al mediodía o a la noche, daba el ejemplo a todos los de casa. ¿Qué hacía? Se arrodillaba él primero para rezar esas 3 Ave María con mucha devoción. Qué importante. Increíble, ¿no? Eso, claro. 3 añitos. 3 añitos y a rezar las 3 Ave María. Qué Una bonito. por su año que tenía cada uno. Hermana, imagínate tú, si antiguamente era algo precioso, cuando las campanas de las iglesias tocaban 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde, la oración del Ángelus. Se dice que la gente se detenía. Sí. Se detenía. Los caballeros que en ese tiempo llevaban sombrero, se quitaban el sombrero, se detenían y a rezar. Rezar esas 3 Ave Marías. De tal manera que es una manera de honrar, de alabar a nuestra Madre, de vivir nuestra fe. También quería tocar el punto del cura de Ars, que es de 3 añitos. Imagínense ustedes una criaturita de 3 años, es una belleza, tan pequeñito. Qué hermoso si así en nuestros hogares, en nuestras familias, rezáramos todos juntos. La oración, ya sea 3, 4, 5 Ave Marías, las que quieran, pero hay una devoción que se llama la devoción de las 3 Ave Marías, que Santa Matilde recibió la aparición de la Virgen y la manifestación de que todos aquellos que recen 3 Ave Marías diariamente tendrían su asistencia a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación, de tal manera que no perdamos esta oportunidad de rezar las 3 Ave Marías y si podemos el Santo Rosario todos los días, como lo pidió la Virgen Santísima a los pastorcitos, a esos pequeños niños de 10, 8 y 6 añitos. Niños pequeños que lo único que hacían era cuidar a sus ovejitas y a jugar, porque no sabían ni siquiera los días, ni los meses del año. De tal manera que, pero sí valoraban lo sobrenatural, la oración, la devoción a la Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús. Yo les quería decir aquí justamente, dice, se cuenta también de un pobre pecador que por vergüenza hacía mucho tiempo venía callando pecados en la confesión. Tomó la costumbre de rezar diariamente las 3 Ave Marías y comenzó a sentir un remordimiento tal que no lo podía resistir. 6 meses después se confesaba y era su conversión saludable fruto de las 3 Ave Marías rezadas a la Virgen. ¿Se dan cuenta? Los milagros que esta Madre Santísima concede a sus hijos. ¿Y qué tenemos que darle? ¿Algo grande, grande, grande? No, son cosas sencillas. Llevar su medalla, elevar el corazón a nuestra Madre, oh María sin pecado concebida, si me refiero a la medalla milagrosa, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Rezar las 3 Ave María, rezar el Ángelus, rezar también el Magnífica, ¿no? Claro. Cuando vamos a comulgar. Todas estas oraciones que podemos aprender así tenerlas en nuestro corazón y decirlas mientras estamos en la calle, mientras, no digo que vayamos gritando, no, internamente para nosotros, entre Dios y mi alma y Dios, puede haber una comunicación continua, sin intermisión, al contrario, claro. Para Dios no hay tiempo. Y también pensaba, hermana, porque eso se veía mucho, por lo menos yo lo he visto en los mayores, ¿no? Que, por ejemplo, pasaban por una iglesia y se santiguaban. La gente se santiguaba, pero sin embargo ahora es como si paso por un lado y como si pasara, no está fuera de mí. Mi cabeza está en otra cosa, pero
Yo pienso, nosotros que somos católicos, ¿por qué no podemos dar ese testimonio de santiguarnos? Porque estamos saludando a Jesús que está en el sagrario. Qué bonito sería, ¿no? Así Yo es. por lo menos, sin respeto humano, no porque sea hermana, sino porque verdaderamente es por Jesús. Y desde pequeñita mi mamá me lo enseñó eso. Imagínense qué bonito, ¿no? Así es, muy bien, hermana. Vamos entonces a decir nuestra oración, las 3 Ave Marías, por ustedes, por sus intenciones. Perdón, el acordaos, el acordaos. Bueno, todas las oraciones para nuestra Madre son tan hermosas que se nos juntan todas. Vamos a rezar el acordaos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien escuchadlas favorablemente, así sea. Muchas gracias, queridos amigos, por su presencia, su compañía, y si Dios lo permite, estaremos prontamente en nuestro programa Lumen Regina. Nos despedimos de Semana Natividad y será hasta la próxima.